de Círculo Magenta, pues hoy tenemos casa llena aquí en el estudio de Magenta. Estamos a Alejandro Fuentes, Hola a todos, bienvenidos todos. Gregorio Martínez, Gracias, Ramón. Buenos días a todos. Marcela ¿Qué Gazabarba tal? y Rodrigo Carvajal. ¿Qué tal, Ramón? ¿Qué Pues tal a hay todos? casa llena porque arranca el sexenio. La situación lo merita. Mucho que decir, la señora Merita. Es un análisis que obligue que la gente esté esperando, pues, en este primer análisis, primer Círculo Magenta de este segundo piso o este prometido segundo piso de la Cuarta Transformación. Y digo prometido porque, bueno, pues ha habido en estos días, y analicemos ya a partir del momento que es la toma de posesión, hacia adelante, qué es lo que ya le podemos endosar a la primera presidenta mujer de este país, Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Qué pasó en la toma de posesión? Bueno, pues todos hubiéramos esperado, pues sí, no podemos soslayar de que ella tendría que dar, como se da la generosidad de un ser humano, el agradecimiento a su mentor, a Andrés Manuel López Obrador, pero pues la sensación que dejó en el ambiente es que fue una abundancia de elogios, demasiado espacio para estar repitiendo una y otra vez loas, incluso al estilo de la arenga de un mitin político. Es un honor estar con el Obrador, que lo dijera la propia Viva la cuarta presidenta, transformación, viva la dijo. Cuarta Transformación. Bueno, pues eso, y lo más importante, el que ella no se haya, por así decirlo, destetado dialécticamente de estar repitiendo una y otra vez el presidente López Obrador. El presidente López Obrador lo hizo en la toma de posesión, lo hizo en el mitin vespertino en el Zócalo y lo hizo en la primera mañanera repetitivamente, una y otra vez. Esas cosas de forma, ¿sí? Vienen incidiendo en el fondo porque la gente dice, entonces estamos ante la versión 2 de López Obrador, o López Obrador en la mente de Claudia Sheinbaum sigue siendo el presidente como ella lo nombra. Por tanto, ella es la Kamala Harris, la vicepresidenta o la gerenta del país o la qué, ¿sí? Dicho eso, en la parte de la toma de posición, pues extrañó mucho el rol que tuvo la oposición, que estuvo completamente ausente más allá de los discursos oficiales y diplomáticos. No se vio nada contestataria, como en el pasado la oposición se veía en otros lugares. Recordemos aquel famoso día en que Vicente Fox, no dejas de burro, en una toma de posición de Carlos Salinas, pues ahí estaba Sí, claro. gestando todo un solo hombre. Claro. Aquí nadie, todos calladitos se ven más bonitos, ¿sí? El evento fue evidentemente de mujeres. Yo ayer me quejaba acá en el programa de don Gregorio, pues de que voy a poner bien una instancia de violencia de género contra los hombres. Porque primero, todas las que recibieron a Claudia fueron puras mujeres en la cámara para escoltarla. Las chamanas fueron solamente mujeres las que barrieron y le dieron el bastón de mando. Y así todos los días ha estado gestando el asunto. Violencia por exclusión. Por exclusión, por supuesto. Y bueno, me voy rápidamente para empezar el debate a la primera mañanera, Ajá. en donde, pues señores, pasó lo que aquí estábamos pronosticando. El señor Jesús Ramírez, ese cultivador de odios, ese sembrador de enemistades, ese morenista del ala extrema izquierda que operó como vocero y comunicador de López Obrador, pues terminó quedándose como coordinador de asesores, un cargo que se inventó para que siga siendo lo mismo, que siga siendo el comunicador ahora de Claudia Sheinbaum. ¿Y qué pasó con ese proceso? Pues en los primeros dos mañaneras que tuvimos miércoles y jueves, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues un copy-paste de lo que ocurrió con López Obrador, Sí. con dos cambios solamente. 7:30 el horario y el back blanco en lugar de guinda o verde como solía estar. Y temas de salud, como cucharaditas para el alma. O sea, sí se ve un Bueno, poco de sopa de pollo para el sopa de alma. pollo para el Muy bien. alma. Sí, sí, sí. Entonces, y de una u otra manera, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues fue una lástima desperdiciar que el primer gran mensaje que diera la presidenta no tuviera que ver con una mirada, una visión hacia el futuro de este país, sino comenzar con el espejo retrovisor 56 años atrás para desenterrar
a las víctimas de Tlatelolco en el 68 y anunciar un decreto para pedirles perdón, en donde me parece muy justo que se haga, pero ¿dónde está el decreto que le pida perdón, por así decirlo, a las 200,000 familias que en ese sexenio perdieron hijos, padres, hermanos, primos o lo que fuera, con la abrazos, no balazos, o simplemente los 43 de Chinapa que les prometieron que en unos meses de entrar el gobierno iban a resolver el caso y pasaron 6 años y nunca se resolvió. Es decir, y volvemos a la mañanera segunda, donde me quedo, ya ahí cierro, volvimos a entrar al asunto de la cuestión de las mujeres, de hacer un replanteamiento hasta de una cartilla de la mujer y todo con la mujer, que eso no estamos criticando. Lo único que estamos diciendo es que se están agarrando ganchos para poder operar un sistema como el que operaba López Obrador, en donde además está creando ya otra tarjeta de bienestar para las mujeres de 60, 64 años, que yo no sé por qué estaban excluidas, porque son adultas mayores. Y dos, el aventarse otra vez sin reversa sobre los españoles. Entonces, ¿qué está haciendo hoy Jesús Ramírez? Ahí, una cuestión muy clara. Yo no me queda claro, y aquí suelto la estafeta, es si está ayudando a Claudia a qué, porque hasta ahorita ni en el primer día ni en el segundo se ve ayuda, o si de verdad lo que está haciendo es cuidarle la espalda a su verdadero jefe, que es López Obrador. Y pues, Claudia tendrá que resignarse a pues, que le estén pastoreando y que le estén llevando a alguien más el script de lo que ella debiera decir. ¿Comenzamos, Rodrigo? La gran pregunta que hay en torno a la presidencia y a la gestión de poder de Claudia Sheinbaum es, ¿va a haber un quiebre? ¿Va a haber una sumisión? ¿O va a haber una coordinación y complicidad con Andrés Manuel López Obrador y con todo el grupo que Andrés Manuel López Obrador le impuso en el gabinete? Y mi respuesta es muy sencilla. En este momento Sheinbaum necesita masajear el ego del expresidente para poder gobernar, para poder garantizar gobernabilidad y que parte de su agenda puede cumplirse. Entonces, la segunda pregunta es, ¿con quién está gobernando Claudia Sheinbaum? Y vemos en apenas 2 días ya ejemplos muy notorios de cómo se está gestionando el poder. Uno, este cruce que tuvo en sus primeros días con Ricardo Monreal y con Pedro Aces, que no estaban coordinados de qué hacer con la reforma de las 40 horas. Entonces, Ricardo Monreal, que está profundamente conectado con Adán Augusto López y con Manuel Velasco, sí, el líder del Partido Verde, al cual le besa la presidenta la mano en ese acto inaugural de toma de protesta, son una red que yo no creo que vayan a ser una oficialidad de partes en el Congreso. Más bien creo que a través de sus operaciones y de sus contactos le van a intentar imponer condiciones a la presidenta Claudia Sheinbaum. Esa es una primera tensión que De la vamos a mano de ver. Morena del partido. De la mano de Morena del partido. Segundo, el nombramiento de Américo Villarreal Santiago como jefe de delegados del bienestar en Coahuila, es decir, el hijo del gobernador de Tamaulipas, que llegó de la mano de la red criminal de Sergio Carmona y el financiamiento ilegal de Huachicol a campañas políticas de Morena, ahora es nombrado el jefe de programas sociales de Coahuila. ¿Por qué? Porque está comprometido con Cecilia Guadiana, la hija Comprometido del... sentimentalmente. Si no va a ser económicamente. Está comprometido sentimentalmente con Cecilia Guadiana, la hija del ex senador, ahora difunto Armando Guadiana, un importante empresario carbonero. Entonces ya se apunta ahí un proyecto de poder importantísimo. En el único estado que queda priista. En el único estado que queda priista. El tema es, Claudia está tolerando esta red de Carmona que está operando en el gobierno, porque no es solo Américo Villarreal Santiago ni Américo Villarreal, sigue la tolerancia explícita a Rubén Rocha en Sinaloa. Gabriela Jiménez, uno de los personajes que aparece en los celulares perdidos de Sergio Carmona, tiene también una posición clave en el grupo de Ricardo Monreal en Morena, y todos los empresarios vinculados al actual trasiego de Huachicol, no al anterior, tienen sus cuentas protegidas en los paraísos fiscales de San Pedro Garza García, Nuevo León. Entonces yo pongo otra vez la pregunta, ¿con quién está gobernando Claudia Sheinbaum? ¿Y qué tiene que hacer para imponer ella su agenda? Mi respuesta, tiene que dar su quinazo, su golpe, porque eso es lo que dicta la tradición del sistema político mexicano. Lo hizo Salinas, lo han hecho muchos presidentes, lo hizo Cedillo. La pregunta es, ¿quién va a ser el objetivo de Claudia? Marcela. Me gustaría sentir otra cosa.
porque es la primera mujer después de 200 años de la República, pero esta parte de sumisión, encadenamiento a Morena, y no solo a Andrés Manuel López Obrador, sino a la secta morenista, porque tú ves a las mujeres que bien dices y se ven todas una tapadera, desde una Rosa Isela, ¿sí? Hasta una que viene con los programas sociales, que sigue esto de dádivas para las mujeres, las escuelas de tiempo completo, maquillando otra vez esa parte de la falta de educación. Entonces, yo sí creo que en vez de estar aplaudiendo y felices porque es una mujer presidenta en un país como México, es así como sentimientos encontrados de decir, no es independiente, no se está yendo por la libre, entiendo esa parte que le debe a López Obrador su carrera de cierta manera. Si tú te metes a los videos desde el 2008, desde que lo conoció, o sea, le debe mucho a Andrés Manuel López Obrador en un sentido emocional, intelectual y tal. Y ahí está, tras los pantalones de López Obrador. Y lo está jalando, la A hace la diferencia de presidenta, sí, pero no se está pegando ahorita a ser libre. Tú bien lo dijiste, está prolongando el primer piso, no es un segundo piso, es una prolongación del primer piso. Está recarpeteando. Está recarpeteando el primer piso. Y entonces, estas 100 promesas, qué padre, pero ¿de dónde va a salir el dinero? ¿De dónde va a salir el dinero para otra vez estas dádivas? ¿De dónde va a salir todo este dinero? Porque estamos en quiebra. Nos han robado por todos lados. Entonces, esa parte también nosotros como mexicanos hay que cuestionárnosla, porque esas mañaneras nos van a seguir adormilando, incluyendo con la salud emocional y tal, y todo color de rosa. Sí, pero no estamos así. Y el ir a Acapulco no solamente es ir a pisar Acapulco, es ¿dónde está el Fonden? No el nuevo Fonden que también se robaron para las obras insignia. ¿Dónde está el Fonden? No hay Fonden. Y entonces se lo están robando. Ahí están las pruebas. Gregorio. Pues a mí, temas buenos y temas no tan buenos, ¿verdad? Entonces me gustó, lógicamente, que sea una mujer, que le ganamos a Estados Unidos en tener una mujer presidenta. Yo creo que eso tiene una buena lectura a nivel internacional. La presencia que tuvimos de dignatarios de muchos países, aunque vino el de Colombia bueno, de regar el dictadores de muchos tepache. países. Fue muy pobre. De dictadores. O sea, no ves a nadie de Europa fuera del líder de Corbyn, que es un viejo amigo de López Obrador, del Partido Laborista Sí. Inglés. Algún diputado que mandaron ahí, no que mandaron, que vino, Sí. voto propio de España, y hasta ahí se quedó. Nadie de Asia, nadie de ningún otro lugar, y únicamente los amiguitos del clan Sao Paulo que se hicieron presentes. Ahora, la imagen que tenemos hacia el exterior, yo creo que en resumidas cuentas del evento como tal, yo creo que no nos fue tan mal, ¿no? Que nos puede haber ido por mucho peor. La repercusión económica que tuvo el mensaje de la presidenta tampoco ha sido negativo. De hecho, el tipo de cambio se apreció en tiempo real mientras yo estuve observando de cerca cómo iba el tipo de cambio y pues realmente no hubo nerviosismo en los mercados. Hizo los compromisos que tenía que hacer. Exacto. Entonces, bueno, yo creo que esa parte, creo que lo destacaríamos como parte de lo bueno. Definitivamente coincido con todos ustedes de que pues se tuvo que haber desmarcado o por lo menos no haber hecho tanta reverencia al expresidente, llamándole presidente y diciendo que había sido el mejor presidente de la historia, que lo dijo en varias ocasiones en los distintos momentos que vimos. En el tema de los compromisos y las propuestas que trae la presidenta, pues digo, evidentemente es alguien que trae más sustancia de lo que vimos en el pasado. Faltará ver que la permitan que eso se concrete. Específicamente me gustó el tema de las energías. O sea, cuando habló de las energías, faltan los cómo, como bien decía Marcela. O sea, ¿cómo le va a hacer para todo? Sigue hablando de los trenes, ¿verdad? Pues es la continuación de los temas. La violencia sigue en abrazos no balazos. Y los temas torales, no se ha desperdiciado esas primeras oportunidades por estarse ocupando de una agenda. Entonces, como que vemos que las mañaneras, lo que hemos visto en estos primeros días, pues es que como que son dos pistas, ¿verdad? Como que te imponen una lista de temas para manejar una agenda completamente ajena a los temas coyunturales, que son los que se deberían de abocar y atender. La primera mañanera, francamente, bueno, pues no me gustó desde el momento en que sale la presidenta. Oye, pues es tu primer día como presidente de la República, o sea, debió haber tenido otra postura y otro entusiasmo al momento de salir. Nos queda claro que tiene un carácter distinto, que es una señora muy seria, ¿no? Que no está en un concurso de popularidad y que eso, evidentemente, pues también va a tener una repercusión en las mediciones que se puedan hacer. Pero bueno, aquí lo que estamos hablando es de que se logren
quieren resultados más pronto que tarde. O sea, lo que necesitamos y que la influencia del expresidente, pues finalmente sea lo menos tóxica posible. Ojalá. Alejandro, Yo, cuando lo estaba viendo, dije, esto no es el segundo piso de la 4T, es el mezanín de la 4T. O sea, y tampoco voy a decir que esperaba mucho de la señora presidenta, no por sus capacidades, pero fue una candidata gris y se está mostrando como una presidenta gris. Es decir, yo no esperaba en Claudia un arrebato enérgico, una novedad en su forma de comportarse o en la forma de hacer las cosas. Yo creo que ese no es tanto su estilo, pero el que sí dejó bien claro cuál es su estilo es el presidente Andrés Manuel López Obrador como director El de De la expresidente. orquesta, sí. el expresidente. Como le ¿Ya llama ven? Claudia. Qué bien se expresidente. escucha, expresidente. Pues a ver, si tú te volteas a ver al director de la escena, en el cine Claro. hay una cosa, hay un libro muy famoso, La semiótica en el cine, ¿no? De cómo los pequeños simbología pueden decir mucho más de lo que realmente estás viendo. Y yo, pues obviamente, a mí me dio mucha risa ver a Pigmenio Ibarra todo el con tiempo, cámara ¿verdad? en brazo, siempre en la toma oficial, Tiene que justificar la factura. dándose cuenta quién es el que está contando la historia detrás de la nueva presidenta. Vimos el escenario de la mañanera como queriendo decir, pues dirás lo que quieras, pero el escenario sigue siendo el Lo mismo, mismo. el Mismo guión lugar y con la sigue misma siendo el gente. mismo y con la misma gente. Vimos la agenda de actividades de la toma de posesión y es lo mismo, son los mismos compromisos, o sea, Solo la cuentacuentos la es diferente. estructura es exactamente la misma, ¿sí? O sea, a ver, si la pudieran haber vestido como Andrés Manuel López Obrador en su toma de posesión, si se hubiera dejado, lo hubieran hecho. Entonces, más que lo que la presidenta, yo no espero con ella ver así una energía, pero sí veo más seriedad y más estudio y más una presidenta más técnica. Y sí espero y creo que sí lo va a hacer la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero por lo pronto en lo que vimos hoy, lo que me dejó a mí claro es, aquí queda claro que hay un director que está marcando el guión y en todo guión la parte más importante de la historia es cuando el héroe tiene ese turning point que la pone en la orilla de algún peligro o de alguna situación y ahí es donde ves si se convierte en héroe, ¿sí? O no existe una historia Claro. que contar. A ver, yo dije que siempre cuando un mandatario de cualquier a nivel municipal, estatal o federal se inicie, más en el caso en este caso una presidenta, tenemos que conceder, ¿sí? El famoso periodo Sí, de gracia, que se acomode. 100 el días. beneficio de la duda, Claro. la luna de miel, para ver de qué es capaz. Ahorita estamos hablando de los primeros 2 días, Claro. han sido atropellados, no han sido correctos, y no han sido, ¿por qué? Porque se está siguiendo un script Claro. que ya estaba, que ya venía, y el director, como dice Alejandro, de la operación semiótica de todo esto, pues es el mismo, entonces no hay mucho cambio que ver. Sin embargo, yo quisiera destacar algo y decir, a ver, aquí le estamos dando el beneficio de la duda de los siguientes 90 Claro. días. Yo quisiera corregir un poquito y me quiero ir a 110 días. ¿Por qué le me estás quiero a dando 10 110 días? días, 20 días más? No se vale. Porque primero todo el mundo dice los primeros 100 días. Ajá. Entonces, los primeros 100 días van a ser el 10 de enero. ¿Sí? Sin embargo, Ya sé para dónde vas. el 21-22 de enero viene la toma de posesión del Estados nuevo Unidos. presidente norteamericano. Oh, presidente. O presidente o presidenta norteamericana, bien dicho. Entonces, dicho eso, yo creo que ahí la historia va a comenzar a cambiar. Sea Kamala o sea Trump, ahí se va a comenzar a escribir otra historia que ya ¿Crees? veremos en el capítulo que sigue. Sin embargo, quiero rematar esto con lo siguiente. Los medios de comunicación diseñaron, por lo menos Código Magenta no lo hizo, la declaración pública que hizo el presidente colombiano, Gustavo Petro, que vino y nos dijo aquí, nos reveló que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum fue militante del M-19. ¿Qué es el M-19? El grupo guerrillero que en un tiempo, en los años 80, 90, Sí, sí. quiso derrocar al gobierno militar, derrocó al gobierno militar, junto con las FARC y todos sus grupos en Colombia. Que a la fecha no ha sido refutado por el Ya- equipo de Claudia Sheinbaum. Exactamente. A ver,
no es que sea un pecado que seas izquierdista o seas activista, como eso sí lo presumió en su tiempo Claudia, incluso su madre la presume en su primera mañanera, que ella fue también de las activistas del 68. Eso no es un pecado. El asunto es que no se dijera que también había militado en esa acción Ala. guerrillera para Ujú. derrocar a un gobierno. Claro. Y claro, el tiempo pasa y como dicen, Betito, el que es izquierdoso, activista y No, como lo rebelde fue Lula, a los Dilma. 18 y Ujú. mal, Pero seguir el que siendo a sigue los siendo a los 50, claro. 50. Ujú. Pero esto nos lleva a lo que está ahorita comentando Rodrigo, que es, aquí estamos ante un modelo muy similar al que pasó en Brasil, donde Luis Ignacio Lula da Silva, el que incentivó el Partido del Trabajo, el que desde la izquierda conquistó el poder, primer presidente de izquierda en Brasil, Ujú, ujú, terminó teniendo su Claudio Sheinbaum en Dilma Rousseff, ujú. que Dilma Rousseff, dicho sea de paso, También. también trae su historia como guerrillera del movimiento Colina. ¿Mm? Y Claro. mira dónde Y acabaron. que terminó pasando Sí. exactamente, la agarró de la mano, la mentoreó, como Andrés Manuel hizo con Claudia Claro, Sheinbaum, Sheinbaum. la llevó a ser presidenta de Brasil, fue su sucesora, y todo el mundo decía lo mismo que aquí se dice hoy de Claudia Sheinbaum. Ahí está, Ujú, sí, sí. la hija de, o la procreada por Lula, que terminó enredada en un conflicto Corrupción. del Congreso, un debate por corrupción de Petrobras, Odebrecht, una bola de cuestiones, y no pudo terminar Claro. Su mandato. su mandato. Y eso yo he dicho que ojalá que las gentes de Claudia y Claudia misma volteen a verse en ese espejo. No vaya a ser. Ramón, Conclusión, el Rodrigo. paralelismo más importante de ese caso es la política fiscal, porque el gran éxito político de Lula da Silva fue el programa Bolsa Familia, ese programa que sacó a millones de brasileños de la pobreza, tal como los programas sociales de Andrés Manuel López Obrador y los aumentos al salario mínimo han sacado también a millones de mexicanos de la pobreza. El tema es qué tan sostenibles son esas Así es. políticas y hasta dónde va a llegar el espacio fiscal, porque tenemos un déficit de 6% del PIB, el más alto el del sexenio de Miguel de la Madrid, y en la Secretaría de Hacienda no saben qué hacer con eso. Tan es así que un grupo de la Secretaría de Hacienda filtra a un columnista que van a reducir solo a 5% del PIB el déficit, no de 6 a 3, como se había dicho originalmente. Pero ahora sale otro grupo también filtrándole a otro columnista, no, que sí van a reducir el déficit hasta el 3% del PIB y que eso va a significar que van a tener que recortar el 10% del gasto total del gobierno Imagínate. federal. Entonces, la diferencia fundamental entre Claudio Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador es de origen, pero también de circunstancia. De origen, ¿por qué? Porque Claudio Sheinbaum nunca militó en el PRI, es la descendiente de judíos inmigrantes sefarditas y ashkenazis con una vida intelectual profundísima que tuvo, contrario al político de Macuspana, que creció al amparo del sistema político priista y echevarrista de la década de los 70. Pero en el tema de la circunstancia, a ver, tienen la circunstancia, Claudio Sheinbaum, de una inminente crisis fiscal que si no se ataja puede crear una crisis de confianza muy profunda, con consecuencias muy importantes, no solo económicas, sino también políticas, porque va a empezar a tener que trastocar intereses muy profundos de esta base política obradorista. Y número dos, el tema con la relación con los Estados Unidos que bien mencionas. Andrés Manuel López Obrador no tuvo un Washington adversarial ni agresivo como sí lo va a tener Claudia Sheinbaum. Eso ya está en la mesa de conversación, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano. Marcela, conclusión. Conclusión, hablando de Estados Unidos, digo, ahí está Kamala y Biden. Se ve la independencia de una Kamala, de un Joe Biden, totalmente independiente. O sea, incluso aunque le acaba de ceder el poder de, bueno, tú vas a ser la próxima, ¿verdad? Pero ella se ve en su playbook, no es el playbook de Joe Biden. Entonces, bueno, tengo la esperanza, espero que Claudia no se sienta secuestrada por todos estos años de que estuvo a un lado o detrás de AMLO. Entonces, espero que esas cadenas sí las suelte, Claudia, porque creo que es inteligente, creo que es echada para adelante, creo que tiene y sabe dónde estamos parados como país. Y no estamos parados en un lugar bueno. Y ella lo sabe, ahí están los números de violencia, de medicinas, de educación, de cultura, de todo. Entonces, ojalá y el día de mañana a las niñas y a las adolescentes del futuro les podamos decir, es un ejemplo, Claudia Sheinbaum, como presidenta, la primera de México. Conclusión. Que demuestre que tiene
por mucho más capacidad, mucho más inteligencia que su antecesor, ¿no? Definitivamente, y mucho menos resentimiento, que yo creo que eso está comprobado, ¿no? Que es alguien que no está sembrando encono, que no trae odio, ¿no? Frustración. Que no trae frustraciones, que no trae complejos. Entonces, bueno, esa parte en lo personal. Y bueno, a ver cómo administra, pues en el caso de personajes como Monreal, Adán Augusto, Andy, Luisa María Alcalde, que van a estar con ella en contacto directo, como bien ha comentado Ramón Alberto, el teléfono rojo que va a sonar allá en el rancho en En donde Palenque. quiera que En la madrugada. En la madrugada. Entonces, esas personas, ¿qué tanto la van a estar asediando a la presidenta y ella qué tanto se va a dejar? ¿No? Definitivamente. Y que vaya poniendo su sello, porque eso pues es urgente, ¿no? Alejandro. Una última cosa que me llamó la atención y es una tarea pendiente para los legisladores de Nuevo León, y bueno, lo hicimos desde Nuevo León hacia allá, no se mencionó ningún proyecto o no se ha mencionado ningún proyecto nativo de este estado de Nuevo León, solo pues, porque por aquí pasa el tren famoso, que va a decir, pero pues bueno, eso también es una simbología bien importante para este estado y lo tengo que mencionar aquí, desde aquí hacemos Código Magenta, donde también existe esa tendencia a generar este desdén hacia los regiomontanos y creo que incluso el gobernador Samuel García amanece haciendo lo posible para que la carretera interserrana la agarre como proyecto presidencial, pero pues malas noticias también para Nuevo León en ese sentido. Pues bueno, aquí dejamos el asunto y la conclusión creo que es, veremos si Claudia Sheinbaum Pardo, primera presidenta de México, puede recuperar esos espacios, no ahorita dominados, puede despojarse de esos miedos no por romper con su antecesor, nadie está pidiendo que rompa, simplemente que fije su agenda, Sí. que se vea de qué madera está hecha y que nos demos cuenta exactamente que no es simplemente ya ni siquiera un florero, no un títere de quien esté ahorita haciendo quién sabe qué en casa de la chingada. Y el segundo tema, pues es inevitablemente esta aparición ya plena de México, el nombre de México, la migración, las drogas, fentanilo y todo, en los debates presidenciales de Estados Unidos, particularmente este que se dio entre J.D. Vance y el republicano de Walz, el demócrata. Y bueno, pues creo que fue un debate que de una u otra forma en ambos partidos se vio claramente que la agenda México está metida profundamente en el inconsciente colectivo de ambos partidos. Es decir, llegue quien llegue, va a estar inmerso en hacer un borrón y cuenta nueva y vamos a ver de a cómo nos toca, Marcela. Pues bueno, y aquí resalto la parte de, yo sí vi que un J.D. Vance y Walz, más que debatir entre ellos, debatían por los suyos, por Trump y Harris. Haz de cuenta que estabas viendo el debate, o sea, Trump, Harris, en vez de Walz y Vance, ¿no? Y en el punto de México tocaron el punto de las armas ilegales que vienen de los cárteles de la droga de México. Entonces, ese fue un punto muy, muy, muy subrayado, en donde hasta los dos se mostraron empáticos, porque de hecho Walz levanta la mano y dice, bueno, mi hijo presenció un shooting, y Walz, y Vance, se lo, haz de cuenta que dice, ay, pues lo siento mucho, espero que esté bien. Haz de cuenta que estuvieron acorde, o sea, muy amistoso. Sí, pero J.D. Vance aventó abiertamente a Kamala a decirle, ella estuvo protegiendo a los cárteles. Exacto, fue una cuestión directa. Bueno, a eso iba. Aparte de que jugaron un juego de estoy contigo, diplomático, también se aventaron esas cosas. Bueno, y el tema este de las armas, y aparte el del tráfico de personas, que eso también es algo súper importante, y más con el caso ahora que sale el rapero Puff Daddy en Estados Unidos, que tiene también que ver con mucho artista mexicano. Dicen que en la lista viene gente mexicana. Entonces, bueno, ahí se los dejo como tarea, porque creo que ahí esta cuestión de Puff Daddy también está jugando con la elección. Está diciendo que México en muchos frentes se va a poner de moda en Estados Unidos. Sí. Claro.
Pues esperemos que México no termine de convertirse en la piñata que ya hemos platicado aquí, que ha sido también recurrente, los grandes temas, ¿no? Que nos unen como vecinos y bueno, los temas delicados, la frontera, narcotráfico, la migración, entre otros, que componen esa agenda bilateral. O sea, yo aquí viendo desde el lado de México, bueno, ¿cuál va a ser finalmente el diferenciador que tendrá ahorita que veníamos hablando acerca de la presidenta y que imponga su sello con respecto a la relación México-Estados Unidos? Y a mí me queda, pues hasta el momento, una buena impresión de que sea Juan Ramón de la Fuente. Tendremos que verlo en acción ya como canciller y Sí. como pues alguien que va a atender esos puentes y que se tiene que aprovechar el momento, ¿no? Viene el proceso electoral, como bien decía Ramón Alberto, pues viene la elección de Estados Unidos y a partir de entonces, ya con el nuevo gobierno del vecino país y el nuevo gobierno de México que estará en sus primeros 100, 120 días, pues cómo se construye esa relación. O sea, hay mucho que hacer, ¿no? En materia de colaboración, en materia de cooperación y pues nada más, signo de interrogación, eso que se está viviendo en Estados Unidos, los narcotraficantes mexicanos o los personajes que están a disposición de las autoridades de Estados Los Unidos. cinco tenores. Los digo yo. 5 tenores, como bien se ha dicho aquí, ¿qué va a suceder, ¿no? A partir de lo que ellos declaren y qué implicaciones tendrá en cuanto a, pues, el expresidente de México y algunas otras personas que pudieron estar involucradas, ¿no? Alejandro. Sumando al argumento, viendo el debate y lo que han visto analistas no se mencionó una palabra importantísima en relación a la política exterior de Estados Unidos, que fue Ucrania. No se mencionó una sola vez la palabra Ucrania o un tema, pero sí México se mencionó muchísimo. Mucho. ¿Y por qué fue importante también el debate, creo yo? Generalmente la tradición te dicta que los vicepresidentes en Estados Unidos tienen como un papel como que pues, no hacen Secundario. mucho. Secundario, y mira, mientras no te hagan daño, ¿sí? Mientras no se equivoquen, no pasa absolutamente nada. Pero en este debate, el buen trabajo que hizo J.D. Vance, y lo hicieron los dos porque hicieron un debate muy Sólido, sí. muy La opinión sólido. pública se llevó un muy buen Así es, sabor de boca. Ese pero se quedó en el sentido de que Trump no se va a quedar o presiona a que Trump vaya a un segundo debate, porque sabemos que la personalidad de Trump no se van a quedar con que el vicepresidente debatió mejor que él, ¿no? Entonces, eso no sé si sean buenas o malas noticias para México en relación a eso, pero el punto es que sí el debate le da la vuelta A ver, y le pone otro algo, efecto. Alejandro, deben estar sintiendo en México Ujú. para que el compañero Marcelo Ebrard Eso- haya eso tenido iba a que decir. salir. Aviéntatelo tú, A Rodrigo. ver, bueno, primero la parte comercial y después la parte de seguridad, que se me hace todavía más importante. Pero delicado. la parte comercial, en lo que coinciden tanto Tim Walz, el demócrata, como J.D. Vance, tenemos un problema de globalización que está afectando a nuestras comunidades. A ver, estás hablando del gobernador de Minnesota Claro. y estás hablando del autor de The Hillbilly Elegy, que toda la sección de las Appalachian estuvieron gravemente afectadas porque la industria fue tercerizada a países como China y como Claro. México. Entonces, en eso sí coinciden J.D. Vance y Tim Walz. Son el síntoma de que en Washington hay un nuevo consenso proteccionista. Y tan es así que Marcelo Ebrard, el secretario de Economía del gobierno de Claudia Sheinbaum, sale a dar una declaración algo inusual diciendo: vamos a tratar de evitar las importaciones asiáticas, particularmente las importaciones de China. ¿Por qué es importante esta declaración y por qué te habla de la gravedad? Porque históricamente Marcelo Ebrard ha sido un funcionario identificado plenamente con los China. intereses de China en México. Del lado del sector público, Marcelo Ebrard; del lado del sector privado, Carlos Slim. Entonces, que tú tengas a tu secretario de Economía que el próximo año va a negociar el Tratado de Libre Comercio, la ratificación o digamos la renegociación del Tratado de Libre Comercio en 2026, perdón, no es 2025, que hable de que se tienen que prevenir las importaciones y que hay un programa de sustitución de importaciones como en los 70s con Luis Sí. Echeverría, pues te habla de la gravedad y de la importancia y de qué presión. tan arraigado está el Claro. nuevo consenso proteccionista en Estados Unidos. Y la parte de seguridad que para mí fue fundamental. J.D. Vance dice dos cosas. Dice, número uno, Kamala Harris toleró y empoderó, porque fue la palabra que utilizó, a los cárteles y la operación de los cárteles mexicanos. Estamos hablando de 100,000 muertes al año por sobredosis de fentanilo y de opiáceos en Estados Unidos. Y dijo otra cosa, también son fundamentales para el arraigo de la violencia en Estados Unidos porque trafican armas los cárteles, lo cual lo podremos disputar. Pero ¿por qué importa este asunto? Porque J.D. Vance es parte de esta estirpe de políticos financiados por Peter Thiel,
un grupo completamente nuevo que ha dominado el ala más radical del Partido Republicano y que básicamente tiene 5 o 4 prioridades muy importantes en relación a México. Número uno, que la política exterior ya no tiene que estar enfocada necesariamente en Medio Oriente, en Ucrania, sino que tienen que voltear a ver a los intereses del hemisferio occidental. Y en eso la prioridad número uno es México y lo que está sucediendo en términos de seguridad nacional con el cártel Jalisco Nueva Generación y con el cártel de Sinaloa. Número dos, ahí ya hay un consenso directo de que se tiene que designar a los cárteles como organizaciones terroristas. Número tres, eso te abre la puerta a poder realizar operaciones de fuerzas especiales en México Claro. para acabar con objetivos de alto perfil del crimen organizado. Y número cuatro, añadir a México o sacar a México el Comando Norte del Ejército de Estados Unidos y ponerlo en la jurisdicción del Comando Sur. ¿Por qué es importante? Porque es un comando mucho más especializado en temas de contrainsurgencia, como sucedió en la década de los 90 con el Plan Colombia. Entonces, esa es la importancia de J.D. Vance. La importancia de Tim Walz es que el Partido Demócrata, digamos, tiene desde el punto de vista de Kamala Harris un enfoque diferente, que es utilizar el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y ya hay varios expedientes importantes que se pueden utilizar para presionar al gobierno mexicano. Por supuesto, el de los 5 tenores que hemos comentado, pero también hay ya una denuncia que interpuso aquí la oposición en México ante Estados Unidos sobre todos los personajes involucrados del caso Carbona, que son más de 60 personajes y funcionarios públicos de este momento involucrados en el tema. Y yo creo que no va a dudar Kamala Harris, en caso de llegar a la Casa Blanca, en utilizar esa pistola cargada. Yo creo, a ver, Mientras pasaba todo esto del debate, no quiero que se me olvide esta parte, en redes sociales se viraliza un video en donde sale un trucker de los que cruzan camiones confesando que hay contenedores con niños adentro traficando y que los están dejando pasar los estadounidenses. Entonces, ese punto que se viralizó el mismo día del debate causó en redes sociales un furor, porque acá estaban hablando de estos temas y en el border crossing estaban cruzando camiones con niños adentro. Entonces, esa parte en redes sociales creo que sí es bien importante estar viendo a la par las redes sociales, que se maneja ya, porque el debate, bueno, puede ser muy maquillado, pero la realidad es otra, ¿no? a ver, concluyendo esto. De una u otra manera, el debate ya puso a México en el epicentro por ya todo lo que aquí comentamos. Pero yo creo que el factor importante del debate es que inevitablemente va a obligar a que los demócratas, particularmente Kamala Harris, con esa acusación que hace J.D. Vance, se corran hacia el lado anti-México para demostrar que no están siendo tolerantes con los cárteles. Por tanto, ya se empató la agenda republicana y demócrata para atacar los cárteles. A ver, señores, por eso insistimos, y aquí la dejamos. Llegue quien llegue, a partir del 22 de enero comienza la verdadera piñata. Y no tengan duda, viene cargada de muchos dulces y muy amargos para México. Y bueno, mientras en México estábamos todos absortos en el cambio de poderes, salida de López Obrador, llegada de Claudio Sheinbaum y todo el asunto del segundo piso, pues en otros ámbitos del planeta estaban ocurriendo cosas Terrible. bastante serias que nos pronostican, o por lo menos nos dan el tufo de que estamos pues, cerca de una conflagración mundial, que Dios nos libre que sea la Tercera Guerra Mundial. Claro. Sin embargo, estos ataques de Irán hacia Israel y viceversa, los de Israel hacia Gaza, hacia Beirut. Irán, hacia el Líbano, Líbano. etcétera, pues no dejan de escalar un conflicto que pues ya trae bastante tiempo cocinándose, hirviendo, y de una u otra manera pues nos va a colocar en los próximos días, par de semanas quizás, en una situación bastante seria para el planeta, y va a permitir también incluso que países como Rusia hagan lo propio en su momento con Ucrania. Alejandro. Sí, los misiles que intentan derribar o romper ese domo famoso que existe sobre Israel son también misiles que van para romper un juego político en el Medio Oriente que apenas estaba empezando a tomar forma. ¿Y por qué lo digo? Porque finalmente pone en aprietos a los grandes jugadores que están buscando algún tipo de estabilidad en el Medio Oriente, ¿no?
Y aunque ahorita la cuestión es entre Irán e Israel, pues hay un jugador que se llama Arabia Saudita, ¿no? Que finalmente Arabia Saudita lo ponen contra la pared. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita se había acercado con los iraníes para lograr tener esa paz. Israel se había acercado también con los saudíes. Entonces, estos misiles lo que hacen es dejar a cada quien en su posición y radicalizar, porque Arabia Saudita estaba tratando de lograr que se construyera un Estado palestino finalmente y que se hiciera la paz, pero un misil pues rompe con todas esas negociaciones, todos esos acercamientos y ponen problemas a otros jugadores como es Estados Unidos, que su cercanía con Arabia Saudita es enorme por la cuestión de los bancos y demás. Pone también a Europa, ¿sí? ¿Por qué? Porque también su contacto con Arabia Saudita. Entonces, creo que más que generar un daño, porque todas las muertes son importantes y todas cuentan, pero más que un daño en cuestión humano, es un daño político que apenas vamos a estar viendo cuáles son las consecuencias, ¿no? Lo digo. Creo que hay tres cuestiones muy importantes que hay que ver. Número uno, ¿qué tan real es la posibilidad de que esto escale a una verdadera guerra regional? Número dos, ¿cuál va a ser el costo humanitario de esa guerra y de estas acciones? Y número tres, ¿qué implica eso para México? Y rápidamente, el punto número uno, básicamente hay dos versiones encontradas. Uno, la fuerte retórica del gobierno de Benjamín Netanyahu, que dice, estamos frente a una oportunidad única en 50 años para tener un cambio de régimen en Irán. ¿Por qué? Porque Irán ha estado financiando guerras secundarias o guerras proxies en Yemen a través del grupo Houthi, en Gaza a través de Hamas y por supuesto en Líbano a través de Hezbollah. Entonces, eso cambió completamente el tablero geopolítico en Medio Oriente. Lo que sucedió el 7 de octubre de 2023 cambia el tema. ¿Por qué? Porque obligas a Israel a emprender guerras preventivas. Antes Israel reaccionaba a posteriori de lo que sucedía. Ahora tiene que emprender guerras preventivas. Por eso vimos la reciente invasión al sur del Líbano, por eso vemos los ataques a Yemen, por eso vemos cómo se ha desgastado humanitariamente a Gaza, donde ya han muerto decenas de miles de personas que han sido asesinadas por los bombardeos israelíes. Ese es el tema humanitario de fondo. Y aparte, Benjamín Netanyahu es un político israelí que nunca ha creído en la solución palestina de dos estados. Eso es un gran obstáculo. Y otro gran obstáculo, en términos secundarios, es que sigue siendo un político judicialmente perseguido y que en la medida de que esta guerra se extienda, pues él va a tener su supervivencia política armada. Y el tema de cómo afecta a México, básicamente a través de dos canales. Uno, el precio del petróleo, que ya vemos un aumento de 7% en un solo día, incrementando que eso te puede tener un golpe inflacionario y sí un colchón adicional a las finanzas públicas, a pesar de que ya solo producimos 1.4 millones de barriles. Pero otro, mucho más importante, es la atención del establishment de seguridad nacional norteamericano, que si bien ha estado intentando pivotear desde Medio Oriente y desde Europa y Asia hacia el hemisferio occidental, que por cierto, esa es la propuesta del Partido Republicano y de Donald Trump y J.D. Vance, ahora esto es un nuevo distractor para esos objetivos, que sí, si bien la agenda ya está marcada, no es la atención del aparato completo de seguridad nacional. Marcela. Yo ya me perdí entre tanta guerra, es que son guerras de egos, porque ahora sale Netanyahu, antes de entrar ahorita al aire, ya habían sacado un hit list, a dónde iban a atacar exactamente en Irán. Vamos a atacar este domo, esta cosa, este tal, donde fabrican los drones, donde no sé qué, donde tal. O sea, ya traen la lista a dónde van a atacar. Entonces, esa cuestión ya es directa. Acto seguido sale un video, también iraní, con pues todos los que están ahí, diciendo, bueno, si van a empezar con esto, ahora nosotros. Entonces los videos también en redes sociales empiezan a hacer el tú por tú. Una guerra viral. Una guerra viral de egos, en donde físicamente yo difiero un poco de lo que tú dices. Sí, es un cambio de juego, pero aquí hay niños, aquí hay gente, y eso es contra la humanidad. Y Netanyahu, y no sé cómo duermen las noches, la verdad. Pues son imágenes desgarradoras, ¿no? Lo que Sí. estamos presenciando y que, como bien mencionó Rodrigo, se comenzó el 7 de octubre, está poco dice un año de que comenzó lo que hemos llamado esta nueva guerra, en una región que tradicionalmente ha tenido conflictos, donde el tema de la guerra pues ha sido por generaciones un modo de vida.
pero pues en donde ahora, claro que nos acerca cada vez más pues a un conflicto mayor. Probablemente hay quienes vaticinen que esto puede convertirse en una tercera guerra mundial. Esperemos que no suceda. Nuclear. Y exactamente, todo lo que hoy tienen disponible para poder cometer pues una atrocidad y una situación que nos cueste todavía mucho mayor número de pérdidas humanas. Las implicaciones económicas creo que también para México es algo que hay que vigilar muy de cerca. Ya lo decíamos desde la invasión de Rusia a Ucrania, pues todo el tema del gas, ¿no? Que puede también tener repercusiones. En el caso de la región Medio Oriente, pues es el tema del petróleo. Habrá que observar muy de cerca qué postura tomará Estados Unidos ya con quien llegue al nuevo gobierno, pero ya podríamos pensar más o menos por dónde va la historia. A ver, ¿no? yo creo que la parte ahorita medular de todo este conflicto radica en la postura de Estados Unidos. Eso, sí. ¿Por qué? Porque Biden ha estado dubitativo. Por un lado dice, sí, apoyo a Israel y le voy a surtir misiles, siempre y cuando sus misiles no hagan A, B y C. Es decir, no vayan contra población civil. Sí. 2, no vayan contra objetivos nucleares, ¿sí? Y una tercera que estaba diciendo ahí que una cuestión limitada a los ataques a las... Evitar un escalamiento mayor. no, por en así la decirlo. parte petrolera, Ajá. porque pues obviamente sí, como hasta el día de hoy, lo que ha dicho Bibi, que yo lo califico como una persona, como lo han dicho ustedes aquí, fuera de lugar, fuera desquiciada, que no, que como bien decía Rodrigo, este hombre lo que más le conviene es que esto se escale más, porque es la garantía de que permanezca a un muy estilo López Obradorista, por así decirlo, declarar la guerra. Pero él ha dicho, por ejemplo, el Estados Unidos ha dicho, pero Netanyahu ha dicho, yo me voy a ir directamente a los pozos petroleros. Así es. ¿Sí? Si eso pasa, la escalada Claro. mundial de precios, y ojo, ahorita decía Rodrigo una cosa muy, muy interesante. Tenemos solamente una producción de 1.4 millones de barriles, que ya con el planteamiento que dio Claudio Sheinbaum en su toma de posesión, está diciendo, ya no vamos a exportar petróleo. Por tanto, el hecho de que venga un alza en el precio del petróleo Claro. no nos va a beneficiar nada y sí nos va a perjudicar mucho, porque el precio de la gasolina tiene va que a aumentar porque lo estamos importando, a Claro. menos que lo vamos a subsidiar junto con los trenes mexicanos de aviación, las nuevas farmacias del bienestar, todo Pues lo ya que traen está. el negocio. Entonces, regresando a Estados Unidos. Estados Unidos, por la elección, está atrapado en la elección, entonces está por No un lado resuelve. queriendo resolver en favor de los judíos, pero por otro lado no quiere estar en el lado, a ver, se le está saliendo de control a Estados Unidos el apoyo histórico al pueblo de Israel, Ujú. y que son crecientes las manifestaciones que hay en todo Estados Unidos diciendo, paren Israel, defiendan a los palestinos. Entonces, Nada más un pequeño sí, paréntesis ahí, Ramón, donde Netanyahu tiene un triple objetivo. Número uno, evitar la solución de dos estados y acabar con su rival hegemónico regional que es Irán. Número dos, salvarse políticamente. Pero número tres, atraer a Estados Unidos al Claro. conflicto claro. y provocar una postura de Estados Unidos, desde mi punto de vista yo lo veo así, que provoque la victoria de Donald Trump. Netanyahu está completamente claro. alineado en términos de su política exterior con Donald Trump. Sí. Y todas las acciones militares que ha tomado en el último año conducen a un debilitamiento de Joe Biden. Déjame reforzar lo que estás diciendo. Hoy, lo que Estados Unidos decida es endosarle 100% al binomio Biden-Kamala. Para bien o para mal. Claro. Si el asunto de Bibi hace la escalada es fracasaron Biden y Kamala, Así es. tiene razón Trump. Y eso va también, o sea, es una herramienta Sí. que se va a usar para la elección. Por tanto, concluyendo, de aquí al 4 de noviembre, que es la elección, vamos a estar viendo muchas cosas en Israel que van a terminar incidiendo en lo que pasa en Estados Unidos. Y esto, pues sabemos que no va a ser ninguna buena noticia para el planeta, y que ojalá esto sea una escalada limitada y no algo que nos Claro. lleve a la gran conflagración. Bueno, y el tema pues local, que fue inevitable, pues estamos en este país en los momentos de las reconciliaciones. No sabemos de qué hablar, de qué reconciliaciones debemos hablar. Si hablar de la reconciliación de Samuel y los alcaldes y el Metropolitano. Congreso de Nuevo León, o si hablar de la reconciliación de
Paco Stanley con Mayito, el ganador de Voy la por Casa la de los segunda. Famosos. Yo Voy también por voy la por la Yo segunda. diría que las dos son falsas, pero bueno, ya lo No son mentiras. No, bueno, pues las dos han dado muchísimo de qué hablar, pero a ver, yo creo que el tema que pues queremos compartir con el público hoy, lo que se está viviendo en el estado, pues esa fotografía se ve como que quieren componer las cosas, pero pues es algo que sigue pendiendo de un hilo. De hecho, salen trascendidos de que la reunión no fue tan tersa como se dijo en un principio, ¿no? Por otra parte, pues es una buena señal que tengamos ahí a 14 o 16 alcaldes, porque ahí las cifras han variado, reunidos con el gobernador. Falta que se cumplan los acuerdos. O sea, Falta eso. recordemos cómo fue el principio de esta crisis política en el Estado, el incumplimiento de los acuerdos, de haber estado sentados en una mesa en casa del gobernador Samuel García y que los acuerdos no se hubiesen cumplido, comenzando por el nombramiento de un fiscal. Entonces, ahorita temas que son prioritarios para la gente: seguridad, movilidad y presupuesto. Que el presupuesto, pues ya olvídense el 23 y el 24. porque Presupuesto que va de la mano con el cumplimiento de las participaciones a los municipios. por supuesto, de los 2.500 millones y esa bolsa que tampoco se cumplió. Entonces, pues es un buen momento para recomponer. Justamente hoy, viernes 4 de octubre, Samuel García está comenzando su 4º año de gobierno. Comienza el segundo tramo de esta Lo que administración. implica que ya puede ser, en un juicio político, puede ser destituido. Exactamente, ahí puede darse también la eventual Sin elección. una destitución sin elección y que llegue un interino. Y mientras tanto, y ya comienza también el juego rumbo al 2027. También revisando las tomas de posesión de algunos presidentes municipales, pues fueron predestapes, ¿verdad? Claro. Entonces, digo, ahí está, comenzando en Monterrey, Santiago, Escobedo, ¿no? Y hay otros municipios que también en un momento dado podrían entrar en la competencia. Entonces, bueno, finalmente, lo que vemos ahorita, ojalá que sea para el bien de la gente. Otra vez habría que darles el beneficio de la duda de esta reunión, ¿no? De los acuerdos que se alcanzaron ahí, porque no hay mucho tiempo que esperar para que las cosas se concreten. Hijo. Alejandro. Samuel García no está haciendo este acercamiento en vano, y no es por buena onda. El futuro político de Samuel García y el futuro de su grupo o de toda esa esencia que él llegó a poner a Nuevo León dio un giro importantísimo cuando perdió la capital de Nuevo León contra Adrián de la Garza. Y nada más ni nada menos cuando puso, así lo tengo que decir, a su esposa Mariana Rodríguez, el alguna vez activo político más importante de MC, Dante Delgado Dixit, ¿sí? Cuando se dio ese momento fue cuando Samuel García vio su espejo político y dijo: esta actitud que estoy teniendo no puedo aguantarla más. Y el primer escenario de ese cambio de actitud del gobernador Samuel García se dio en la toma de protesta de Adrián de la Garza. Sucedió algo que, aunque una gran parte de la clase política que estaba ahí no veían venir, que es a un Javier Navarro, su secretario de gobierno, que fue el mensajero de muchas de esas acuerdos que no se cumplieron, Sí, claro. con toda esa clase política, llegar al recinto, ser abuchado por una parte del recinto cuando justamente dijo que iba en representación del gobernador Samuel García. Se escuchó la rechifla. Después mandar un discurso conciliador, pero invitar a comer a los alcaldes, hacer esa invitación, de días después presentarse en Palacio para desayunar. Pero totalmente coincido contigo. En ese desayuno se pusieron condiciones, pero no hubo acuerdos todavía. Quienes conocen o quienes están cerca de esos políticos aseguran que es tanto la violencia política que sufrieron esos personajes durante la primera mitad del gobierno, que no va a ser fácil enmendar con un desayuno, con una buena actitud, con una carta, con unas disculpas. Entonces, Samuel García lo está acercando porque efectivamente hay un nuevo mapa de poder en Nuevo León. Y después de estas elecciones hubo fuerzas importantísimas que Se movieron. retomaron su lugar. Claro. Estamos viendo a un Morena muy fuerte en el Congreso, como bisagra. Estamos viendo a un nuevo eje del PRI y del PAN. Estamos viendo a nuevos personajes muy importantes, como bien lo dijiste, alcaldes, legisladores. Y Samuel García tiene que, yo
dudo mucho que se vaya a lograr un acuerdo como lo quiere el gobernador, pero los Ujú. próximos días serán claros. Marcela. Ahora resulta que Samuel García quiere bailar. O sea, nos debe más que la foto, o sea, al ciudadano, le debe más que esa foto, a los alcaldes les debe más que el desayuno y la comidita y lo que sea. Les debe y nos debe explicaciones de todo esto, de la falta de presupuesto en el Congreso, de la no seguridad, de la crisis del medio ambiente, de la no agua, de todo eso nos debe explicaciones. Ahora resulta Y que con... resultados. Sí, y resultados. Y ahora resulta, para la redundancia, que con una foto y una comida y una tal y vamos a bailar, vamos a sentarnos y a bailar. O sea, yo sí espero que la oposición le pida checks and balances a un gobernador que no ha gobernado, que se la ha pasado de gira por todos lados. Entonces yo sí creo y de selfies con su hija y tal. O sea, esa parte sí creo que nos falta como ciudadanos, por un lado, y como oposición, los que están en la oposición, de decir, a ver, sí, pero a ver, ¿dónde está esto? Y el recuento de los daños. Y el recuento de los daños. Yo veo dos grandes motivaciones detrás de esta reunión del gobernador Samuel García con con los 14 o 16 alcaldes de la zona metropolitana de Monterrey. Número uno es el inminente juicio político de Samuel García, un, un personaje que se ha quedado sin aliados porque ya no está el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque no tiene la mejor relación con Claudia Sheinbaum, patente en que hay 0 proyectos para el Estado, al menos en este próximo año, y que su destino y su supervivencia está completamente sujeta a una negociación en el Congreso entre el PRIAN y Morena. Movimiento Ciudadano ya no es actor en esta negociación. Su destino y supervivencia política está en manos de terceros. Entonces, el gobernador está intentando reaccionar frente a esa nueva realidad. Y hay una segunda motivación, que el Estado, en medio de una profunda crisis de seguridad y en medio de una crisis fiscal y financiera, está completamente quebrado. ¿En qué sentido? Ha dejado de funcionar. En este momento las instituciones de Nuevo León no funcionan porque no hay presupuesto, porque no hay voluntad política, y eso está patente. En Nuevo León tenemos más de 1,200 asesinatos en lo que va el año. Nos encaminamos al año más violento desde el 2011, y en 29 ocasiones ya Nuevo León ha sido el estado con el mayor número de homicidios dolosos en el país. A ver, para cerrar, tócame en suerte diferir de ustedes. Ay. Órale, ¿de los 4? Sí, Oye, con el tema de Mayito, con el de Samuel. ya me agarraste fuera de lugar. porque ya- Bueno, lo de Mayito yo no sé, me gustaría saber en qué en qué va a invertir esos 4 millones de pesos. Pero dicho eso, yo creo que, a ver, primero, ambas partes, tanto Samuel García, gobernador, como, digámoslo así, el binomio alcaldes-Congreso, los dos tuvieron que guardarse un poquito en el cajón los egos particulares, porque ambos tienen una necesidad. Primero, por supuesto que Samuel García le urge, por lo que ya se mencionó aquí, zafarse de este clinch que ya fastidia, de que no había negociaciones, de que todo era malo, todo se cierra, y sobre todo, lo que se decía ahorita, los resultados no son No para son. nada los esperados en un estado como Nuevo León. Pero dicho eso, lo más importante, no podrá haber resultados si no hay un buen presupuesto, y no hay presupuesto que Claro. alcance si no hay una deuda, y no hay deuda si un Congreso no la aprueba. Así es. Por tanto, Samuel tuvo que decir, tengo que apoquinar si de verdad quiero en el corto plazo salir del asunto. Pero también los alcaldes y los diputados requieren de su propia dosis de llegar al nuevo gobierno y tener los recursos para empezar a dar también resultados. Claro. Porque ahorita las dos fuerzas están en un clinch, es como estás peleando y te vas a la esquina y te refugias y no hay golpes ni nada, ya la gente empieza a chiflar a las dos partes. Ojo, Así muy es. importante, a esas dos partes. Es un asunto para ambos de sobrevivencia. A mí lo que sí me parece es que de qué vivimos ahora en Nuevo León y por qué también Samuel tuvo que tomarse su cápsula de humildad. Por una sencilla razón. Porque mientras estaba Luis Donaldo Colosio, emesista, como alcalde de Monterrey,
no había ningún peligro en Monterrey políticamente hablando. Y ahora sí. Que paréntesis, quiero decirlo, y no me lo puedo, lo de comentar también ahí con Gregorio anoche. Es lamentable que en todo el evento de transmisión de poderes de Monterrey, en todo el evento, no fuera mencionada ni una sola ocasión el nombre del alcalde saliente Luis Donaldo Colosio. No te creo. Ni siquiera por la persona que Luis Donaldo dejó en su lugar, No mencionaron. no lo mencionaron. No, pues A mal. ver, alguien aquí está hablando ya de teorías conspirativas, de decir que tanto el PRI como el PAN, como MC, como Morena, no quieren el nombre de Colosio ni en el 27 en Nuevo León, ni en el 30 en México, pero ya hablaremos un día de ese tema. Déjame regresar al punto. Ahora que entra Adrián de la Garza, gladiador fortalecido por su lucha de haber conquistado por encima de la esposa del poderoso gobernador Y 3 impugnaciones. y con 3 impugnaciones y etcétera, Sí, el llegó. hombre ya llega con un poder que le dan también la reunión que él convoca con todos los alcaldes metropolitanos antes de la reunión La con previa. el gobernador. Sí, sí, claro. Lo que estamos viendo es el surgimiento de 2 palacios de Así gobierno en Nuevo León. El Palacio de Cantera, que es el de Samuel, y el Palacio de Cristal, Que se que le es el de Adrián. Adrián de la Garza. Dicho eso, Adrián se refuerza con un Estado Mayor de primera, que es César Garza, como secretario del ayuntamiento. Claro. Esa dupla es matona para el 27, Claro. porque ahí están ya los 2 candidatos priistas. Panistas no existen ahorita ninguno. Para el 27. En el lado morenista es más por el lado del Congreso Federal y por el lado local, que son Waldo Fernández Así y es. Mijes en Escobedo. Aquí la cosa es, ¿qué está pasando con MC? Entonces, ya se dio cuenta por las encuestas del señor Samuel García que su estrategia lo ha hecho perder y perder y perder. Por tanto, tiene que salir. Y del lado acá, saben que este gane de puntuaje en este sector no se va a poder sostener si no Sin hay dinero. resultados inmediatos, si Claro, no hay dinerito para ponerle. Entonces, hay un interés de ambas partes. Yo sí celebro que se hayan ya empezado a tener un puente. Yo no creo que sería muy torpe, tanto de parte de Samuel García y su equipo, o lo que quede del equipo, y la parte acá de los alcaldes y el Congreso, que pues vayan otra vez a caer en el asunto y esto sea un cuento de nunca acabar, porque ahora sí, el juicio político, entrado el 3er año, es completamente posible. Y también los amigos del PRI y del PAN tienen que también tomarse una capsulita de humildad para no jugar como han estado jugando con las famosas comisiones. No todos perdemos, ¿eh? ¿Por qué? Porque en esas comisiones, ¿verdad? MC por acá hace acuerdos y acá dice, pero no me gusta lo que está pasando en el Congreso. O sea, tienen que jugar esto como un paquete político por el bien de Nuevo León. De lo contrario, señores, pues la guerra de Israel e Irán se quedará corta Con lo que frente a los hablamos aquí. misiles en los que Y yo tengo una acabaremos aquí. pregunta antes. ¿Se nos olvidará todo lo que pasó con Samuel de los terrenos y tal? Porque ya no A se ver, toca tampoco ese tema. A ver, eso es parte de la mesa de la negociación y lo veremos con el tiempo. Es un buen punto, Marcela. El punto ahorita es cómo se sale. Estamos como un vehículo que está atorado en un lodazal que solamente da vuelta a la rueda, avienta soquete para todos lados, pero no avanza y se hunde cada día más.